Amnesia es olvidarse de las cosas, de las ideas. En Latitud Megalópolis no queremos que usted se olvide sobre todo de esas cosas que definen nuestra historia, nuestro ser como país. Junio, el mes de los calores y de las lluvias, es el mes que nos recuerda a uno de los personajes de nuestra historia más importantes. Sin amnesia. En Latitud Megalópolis. Me refiero a Melchor Ocampo. Algunos le consideran como el padre de la Reforma, título que le corresponde a Valentín Gómez Farías. Pero lo que sí es que es el más importante impulsor de la Reforma, de ese movimiento de mediados del siglo XIX, considerado como nuestra segunda independencia. Pero, ¿quién es Melchor Ocampo? Acompáñeme, vamos a ver quién es. Nacido en Marabatío, hoy estado de Michoacán, el 5 de enero de 1814, José Telésforo Juan Nepomuceno Melchor de la Santísima Trinidad, Ocampo Tapia, se caracterizó como uno de los más puros liberales de su generación. No en vano se dice que fue el más liberal dentro de los liberales del México de mediados del siglo XIX. Tras recibirse como abogado en la entonces Pontificia Universidad de México, viajó a Francia hacia 1840, donde realizó diversos estudios que le permitieron conocer a profundidad las más importantes doctrinas liberales de la Ilustración europea. En 1842 fue electo diputado y en 1846 gobernador de Michoacán, periodo en el que se enfrentó a los invasores norteamericanos que encontraron un gran escollo en su estado. Fue secretario de Hacienda en 1850 durante el efímero gobierno de don José Joaquín Herrera, periodo en el que uno de sus proyectos causó fuertes controversias entre los conservadores y liberales, por lo que Santana le obligó a dejar el país refugiándose primero en Cuba y luego en Nueva Orleans. En este último sitio entró en contacto con otros liberales, entre ellos Benito Juárez. Allí se dedicó por entero a publicar folletos en los que promovía diversos cambios políticos en México. De regreso a su patria, fue aprehendido y llevado a Tulancingo, donde tuvo a la ciudad por cárcel. Uno de sus más importantes esfuerzos fue impulsar en 1855 el Plan de Ayutla, que derrocó a Santana y llevó a la presidencia al general Juan N. Álvarez, con quien fungió brevemente como ministro de Relaciones Exteriores. Ya en el gobierno de Benito Juárez, su figura se agiganta como el más importante impulsor del movimiento de reforma. Durante la gestión del oaxaqueño fue ministro de Gobernación y se encargó también de las carteras de Relaciones, Guerra y Hacienda, aunque su más importante aportación fue la redacción e impulso de las leyes reformistas que fortalecieron al Estado mexicano. Don Daniel Cosío Villegas asegura que sin Ocampo la reforma hubiese sido solo un conjunto de decisiones de buena voluntad y no el nuevo régimen de gobierno que hizo nacer a México al mundo moderno. Melchor Ocampo, el liberal entre los liberales, es uno de los héroes de mayor jerarquía de nuestra historia. Melchor Ocampo, el mártir de la Reforma, es un personaje muy ligado a la historia de Hidalgo. Melchor Ocampo fue quien dio la idea de crear el estado de Hidalgo, nada más y nada menos que a Manuel Fernando Soto. Pero también el estado de Hidalgo fue el sitio donde vio la última luz. En la hacienda de Caltengo, en Tepeji del Río, fue fusilado este personaje que hoy hemos recordado porque no tenemos amnesia. Porque tenemos recuerdo de todo y porque el hombre es producto de la historia. Como producto de la historia es también el derecho que nos rige. Soy Juan Manuel Menes Yaguno. Sin amnesia.